Ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Agnieris Sampieri. Bienvenida, Agnieris, es tu primera vez aquí en Observatorio, en este espacio de los universitarios y en particular en este bloque de los estudiantes. Vamos a hablar hoy de protesta. Quizá empecemos por ahí. ¿Qué es el derecho a la protesta? El derecho a la protesta es algo que nosotros, los ciudadanos, estudiantes, todos tenemos, más que es expresarnos, es poder tener un diálogo con las autoridades cuando nosotros no podemos recurrir a medios tradicionales. Y la protesta comúnmente se da cuando algo está haciendo mal nuestro gobierno. Entonces también podremos decir que es nuestra obligación defender ese derecho y es nuestra obligación protestarnos. Es interesante lo que dices, cuando no podemos recurrir a medios tradicionales, es decir, cuando no se encuentran canales institucionales para canalizar algún tipo de reclamo, ¿es cuando se recurre a la protesta, Agnieris? Así es, cuando nosotros no podemos recurrir a ello, tenemos todo nuestro derecho a expresarnos. Y afortunadamente nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un sistema que nos da una gran cantidad de derechos y un panorama más amplio respecto a la libertad de expresión. Esto quiere decir que nuestra protesta es legítima hasta ciertos puntos. A ver, vamos por ahí, porque dices una forma de libertad de expresión. Ayúdame a identificar distintos medios de protesta, es decir, ¿cuáles serían las acciones a través de las cuales se lleva a cabo la protesta? La protesta que nosotros conocemos y que actualmente se está escuchando mucho es la protesta social. Pero también hay otros tipos de protesta. Está la protesta, es un tema muy reciente y que a mí me llama mucho la atención, la protesta por medios digitales, la protesta por Twitter, la protesta por Facebook, la protesta por blogs, que nos ayuda, nos permite organizarnos y también manifestar nuestras ideologías y tener inclusive un diálogo directo con algunas autoridades que se prestan para ello. Entonces es bastante interesante. Y la protesta social, que era el primer grupo es en el que encuadraríamos, digamos, agruparíamos las manifestaciones, las marchas, la toma de instalaciones, etcétera, dirías, esa es la protesta social y hay estos otros nuevos medios digitales. Digitales, sí. Sí, dirías que ahí están las dos cosas. Pero tú me dices una cosa interesante, dices hasta ciertos límites. ¿Cuáles son los límites de la protesta y por qué tiene límites la protesta? La protesta tiene límites principalmente para que no demos esa entrada a las autoridades de criminalizarla. Los límites serían tratar de no incendiar cosas, de no romper cosas. Sin embargo, son cuestiones que no son ajenas a la protesta, se están dando, son por grupos de choque, por personas que realmente no tienen conocimiento, no tienen interés en respetar el movimiento. Pero esto no tiene que permitir o no tiene que ser argumento de las autoridades para limitar la protesta. No. ¿Cómo lograr el equilibrio, Agnieris? Porque está un poco, decir, la frontera no me queda muy clara. Es decir, las autoridades deben o no intervenir cuando se cometen ciertos actos que, digamos, desde la protesta se desbordan hacia el vandalismo. Es una buena pregunta. Bastante buena. Deben intervenir después de que sucedió y si existen los medios para identificar a las personas que participaron en eso, y no considero que se tengan que tomar acciones penales, simplemente civiles, resarcir el daño, pero acciones penales queda fuera de... O sea, tú dirías los actos que suceden durante las protestas no deben ser criminalizados. Para nada. Porque ¿en qué consiste este concepto, este fenómeno de la criminalización de la protesta? Es un fenómeno muy interesante porque lo estamos viviendo día con día y bueno, yo podría identificar varios tipos de criminalización. En primer lugar se encuentra la criminalización legislativa, que es con leyes, puede ser directa o indirecta. De la forma directa encontramos leyes que tratan de regular la protesta, como la ley Bala, la ley de Puebla, que ya cobró su primer víctima, y también están las de forma indirecta, que puede ser el Código Penal, que tratan de llevar a la protesta hacia otros, hacia los medios penales, para sancionarlos de forma penal con leyes que resultan vagas, ambiguas, que dan facultades discrecionales a las autoridades, y esos son temas muy peligrosos. Entonces dirías, primero, criminalización legislativa. Legislativa. ¿Hay otro tipo de criminalización desde el Estado? Desde el Estado no, pero yo encuentro la criminalización mediática, que es un factor muy importante. A ver, explícame, eso me interesa. La criminalización mediática
desde mi punto de vista, es cuando los medios comienzan a utilizar términos peyorativos y en vez de exaltar la causa de la protesta, en vez de tratar de informar a la sociedad de por qué se está dando esa protesta, de qué es lo que está mal en nuestra sociedad para que se dé ese movimiento, nos muestran más como el lado malo, utilizan términos como vándalos, delincuentes, ya hicieron esto, ya destruyeron aquello. O sea, se realiza una campaña discursiva Exacto. que de alguna manera estigmatiza a quienes realizan actos de protesta como disruptores del orden social. ¿Ese sería el punto? Ese sería el punto. Eso me parece interesante, porque además, ¿lo ves en estos días? ¿Tú estás viendo que eso sucede hoy en México? Sí, lo veo, lo escucho a cada rato. Nos tratan de vender ese discurso y yo creo que al gobierno, a las autoridades les viene muy bien, porque si se tiene el apoyo de los medios y los medios están ayudando a que la misma sociedad esté criminalizando esos actos, una vez que traten de llevar actos o la misma protesta a términos penales, nadie va a decir nada, porque van a creer, la sociedad va a creer que eso es lo correcto, que el gobierno está haciendo algo para evitar esos conflictos. O sea, tú dices, se genera un contexto desde los medios que favorece la criminalización de la protesta y que dota legitimidad a las medidas del Estado para evitar que la protesta se siga manifestando. Así es. Bueno, quiero saber entonces, porque en el fondo hay un argumento importante, que es la protesta es necesaria. Y te quiero preguntar, ¿tú por qué protestas? Yo protesto para defender mis derechos. Porque si yo no exijo mis derechos, si yo no me manifiesto para defender mis derechos, nadie más lo va a hacer. Entonces es mi obligación y es Tu derecho al mismo tiempo. Mi derecho al mismo tiempo. Entonces, no sé, ahorita con la reforma de la ley Telecom, yo salí a las calles a defender lo que es mío, mis datos, mi privacidad. Yo tengo que salir a defenderlo porque parece que a las autoridades no les interesa escucharnos. Y si nosotros creamos un disgusto, si nosotros incomodamos, es ahí cuando nos van a empezar a poner atención. ¿Tú crees que la protesta sí tiene resultados? Es decir, que tiene sentido protestar más allá de la reivindicación del derecho, que tiene un sentido práctico la protesta. Por supuesto, tiene un sentido práctico porque nosotros podemos contagiar a las personas, podemos contagiar con argumentos, principalmente tratar de informar y tratar de que vean que nuestros movimientos son válidos y nuestros derechos y la facultad de exigirlos también son totalmente válidos. No necesitamos autorización por parte del gobierno para poder manifestarnos. Pues me parece muy bien y me da mucho gusto que lo digas y me parece además muy correcto cómo lo argumentas y me parece además fundamental que quien tiene conciencia de sus derechos los defienda y sobre todo si es una joven estudiante como tú, Agneris. Gracias por haber estado aquí en tu espacio en Observatorio, en el que hemos platicado hoy de derecho a la protesta, pero que espero que podamos seguir platicando en otras ocasiones. Por supuesto.